vamos a ver un poco en una serie de diapositivas, vamos a intentar pensar cuál es el mundo en el que la Unión Europea tiene que actuar, ¿no? Para saber cuáles son tus posibilidades, no solo tienes que mirar hacia adentro, sino también mirar qué es lo que está ocurriendo fuera. Como veis, si queréis utilizar esta aplicación World Mapper, la verdad es que es bastante divertida, podéis acceder a ella en internet y te permite redibujar la geografía del planeta de acuerdo a diferentes variables: pobreza, salud, poder económico, comercio, malnutrición, mujeres en el parlamento. Entonces es muy divertido porque los países van cambiando de tamaño y vais viendo cuáles son las magnitudes, ¿no? Si veis cómo está estructurado el mundo en este momento, veis que la población básicamente está centrada en Asia. Si veis aquí esto mismo en torno al año 1500, de todas maneras era bastante similar, ¿no? Es decir, que no es una gran novedad que haya más gente en el este que en el oeste, pero sí que veremos como por algunas razones sí que está adquiriendo mayor preponderancia, ¿no? Por lo tanto, vivimos en un mundo en el que, por decirlo de una forma muy simple, la gente está allí, ¿no? China e India tienen el 40% de la población, uno de cada 5 ciudadanos es chino, uno de cada 6 es indio. El poder militar está aquí, a este lado, es decir, la supremacía de Occidente está construida de tal manera que, como veis, esto es Japón, o sea, es mucho más grande que China, esto es Corea del Sur, y por lo tanto, cuando veis las cosas desde ese punto de vista, se ve claramente, ¿no?, cuál es la supremacía. Lo que es la Unión Europea, los Estados Unidos y la Unión Europea combinada todavía tienen el 71% del gasto militar, África no existe, incluso España, lo que es Europa, sigue siendo todavía una potencia bastante poderosa. En términos de poder militar, respecto a China, tiene bastante relevancia verlo así, porque muchas veces, como veremos después, se infla de alguna manera la percepción o la amenaza de China, cuando la realidad es que, vistas las cosas desde China, si eres chino y ves este mapa, lo que ocurre es que estás rodeado. Estás rodeado de Japón, estás rodeado de Rusia, estás rodeado de Estados Unidos, estás rodeado de Europa, ¿no? En términos de riqueza, las magnitudes son prácticamente similares. Del 58% de los 52 millones de personas que hay en el mundo que viven con más de $200 al día están en Estados Unidos, también en Europa. Todavía se hunde más la dimensión asiática cuando miramos a la distribución de la riqueza en el mundo, por supuesto también la africana, ¿no? De nuevo, dándole la vuelta haciendo la simetría, donde está el 43% de la población que vive con menos de $2 diarios. Como veis, está fundamentalmente anclada en el subcontinente indio, con China todavía con unas bolsas de pobreza enormes, y por supuesto África. Vale. África solo sale grande en los mapas cuando tratamos problemas de gobernanza, de salud, de pobreza, una vez que quitamos el factor indio, porque son 1.000 millones. El 80% de los 2,5 millones de muertes relacionadas con SIDA tuvieron lugar en el África subsahariana. Por lo tanto, conviene olvidar que no solo hay una dimensión este-oeste, o sea que el poder no solo se está trasladando, como vamos a ver, pero con algunas salvedades, desde el oeste al este, sino que también hay un sur que afecta la distribución de poder y sobre todo la distribución de los problemas con los cuales tienen que tratar tanto este como este, y China está empezando a ver esto. Si miráis cuáles son las proyecciones sobre las cuales más o menos se ha venido construyendo en los últimos años la idea de que el eje de poder se está trasladando hacia Asia, que el siglo XXI será el siglo asiático, que vamos a tener un alcance por parte de las potencias emergentes a las potencias ya consolidadas. El estudio clásico es de Goldman Sachs sobre los BRICS. Sabéis que el término BRICS es un término un poco complicado,
junta cosas que no son muy iguales. Brasil no tiene nada que ver con Rusia, Rusia no tiene nada que ver con la India y la India no tiene nada que ver con China. Lo único que les une es que no son las potencias, digamos, establecidas occidentales, pero Rusia y China están en el Consejo de Seguridad, tienen armas nucleares, Brasil, India también. Por lo tanto, hay muchos problemas en pensar en los BRICS de una manera unificada, pero lo que tenía gracia del estudio de Goldman Sachs es que agrupaba al G6, es decir, el G7 menos Canadá, y le situaba enfrente los BRICS. Y nos decía que, como dice en la línea de abajo, en torno al año 2040, los BRICS, poder económico de los BRICS, habría alcanzado al del G6. Es decir, que en ese momento sí que tendríamos dos mundos en términos de paridad de poderes, cuando, digamos, quien quiera llamarlo, o el declive de Occidente, o por lo menos la paridad entre Occidente y el resto, como hay un artículo muy divertido que se llama The West and the Rest, ¿no? Es decir, esta idea de que hay gente que está subiendo y hay gente que te va a alcanzar. Y se ve cómo te va alcanzando progresivamente, ¿no? Pues China ya caza o ha cazado al Reino Unido, Alemania, Japón, al final Estados Unidos, lo mismo con India, con Italia, Francia, Alemania, Rusia, etc. y Brasil también. El caso de Rusia también, como sabéis, es algo complicado porque las proyecciones están hechas con un barril de petróleo a $200 y Rusia plantea bastantes problemas que ahora veremos también, no solo en términos demográficos, sino en términos económicos, ¿no? Pero esas son las proyecciones. Bueno, toda proyección tiene un arco amplio y un arco más alto y un arco más bajo, son proyecciones medias, son escenarios, pero dejan muy claro cuál es la percepción dominante sobre el mercado. Si a esta idea de un alcance económico sumamos los datos sobre el declive demográfico, hay dos razones por las cuales Europa cada vez va a contar menos en el mundo. Una es, si queréis, porque no hay europeos físicamente, cuantitativamente cada vez hay menos europeos, por lo tanto, aunque todos leyeran nuestros blogs y se arrojaran como masas entusiastas a la calle en pro de más Europa, cada vez son menos, ¿no? Y esto es una cosa muy evidente. Si os dais cuenta, en el año 1960 Europa era el 20% de la población mundial. 1 de cada 5 habitantes del planeta era europeo. Eso ya se ha reducido prácticamente a la mitad. Hoy son, como veis ahí a la derecha en ese círculo rojo, hoy somos el 11%, ¿no? En el caso de la Unión Europea, ya 27, la cifra es del 7,5%. Por lo tanto, tienes que tener una idea de dimensión y una idea de capacidad cuando piensas sobre tu lugar en el mundo, en un mundo en el cual tendrás que tener un gran poder económico y militar para poder influir siendo el 7,5%. Eso suponiendo que actúes de una forma unida, porque estamos hablando de sumar UE a 27, ¿no? Por lo tanto, en los 50 años que llevamos, ¿no? Mirando hacia atrás, digamos, Europa ha perdido ya la mitad de su músculo demográfico. A esto tenéis que añadir un factor cualitativo. No solo hay menos europeos cuantitativamente, sino que hay menos europeos cualitativamente porque las tasas de dependencia de la población europea de envejecimiento demográfico son las más altas del mundo. Por lo tanto, no solo tienes un problema de escasez, sino de envejecimiento y de sostenibilidad, de dependencia, de presiones sobre el gasto social, sobre lo que queráis, que lógicamente te sitúa en una relación más conflictiva con un entorno dinámico, joven y que crece. Sino que además, como estamos viendo estos días y como discutimos y nos preocupa, tampoco hay muchos europeos desde el punto de vista identitario. La paradoja del proceso de integración europea es que tienes que hacer Europa sin europeos. Si miráis los eurobarómetros, solo la mitad de la población europea se siente europea en términos identitarios y lo hace con una concepción de la identidad que es más cívica y política que étnica o lingüística, etc. Es decir, por lo tanto, la identidad europea no es una identidad dura. Esto tiene una cierta importancia porque las identidades sabemos que son un factor muy importante en muchísimos elementos de cohesión, de proyecto y también en las relaciones internacionales.